¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Capítulo 5. Úlceras, colitis y diarrea. No tener suficiente comida o agua, sin duda, se puede considerar un agente estresante si uno es un ser humano. Tener bastante alimento y agua para comer ahora, pero no saber dónde obtener la siguiente comida también es importante agente estresante. Una de las experiencias que definen la vida fuera del modo occidental. Y decidir no comer hasta el punto de inanición, anorexia, también es un agente estresante. Y uno con una extraña firma endocrina que nos remota al capítulo 2, pues los glucocorticoides tienden a elevarse mientras que el sistema nervioso simpático se inhibe de forma inesperada. Nada de esto es sorprendente. Tampoco es de extrañar que el estrés cambie las pautas de alimentación. Eso está muy claro. La cuestión, por supuesto, es ¿en qué sentido? Estrés y apetito. Es evidente que la regulación del tracto gastrointestinal durante el estrés interviene en los patrones de alimentación y el apetito. Si eres la cebra que corre para salvar su vida, ni pensar en comer. Por esa razón perdemos el apetito cuando estamos estresados, salvo aquellos que, cuando se estresan, comen cualquier cosa que tienen a mano de forma mecánica. Y esos que dicen no tener hambre, que están demasiado estresados para comer. Y resulta que a base de picar ingieren 3000 calorías en alimento en el día. Y aquellos otros que realmente no pueden probar bocado, excepto helados con frutas y nueces recubiertos de caliente y negro chocolate fundido, con crema batida y avellanas. Las estadísticas oficiales indican que el estrés convierte a 2/3 de las personas en hiperfágicas, comen de más, y el resto hipofágicas. Según los historiales clínicos y los historiales de laboratorio, las personas que se vuelven hiperfágicas debido al estrés también desarrollan una inclinación por los carbohidratos. Sin embargo, se da la circunstancia de que los alimentos ricos en carbohidratos suelen ser más fáciles de comer que los bajos en carbohidratos, ya que los primeros tienden a ser tentempiés. Así que no está claro si las personas realmente prefieren los carbohidratos o una comida fácil y cómoda. Extrañamente, los experimentos con ratas de laboratorio sometidas a estrés arrojan el mismo resultado confuso. Algunas se vuelven hiperfágicas y otras hipofágicas. Así pues, podríamos concluir que el estrés influye en el apetito. Pero eso no nos diría nada de por qué lo hacen en sentido opuesto en estos casos distintos. Al principio, cuando se estudia el aspecto biológico de la influencia del estrés sobre el apetito, el panorama no se aclara. Al menos una de las hormonas decisivas en la respuesta del estrés estimula el apetito, mientras que la otra lo inhibe. Recordará el lector que dicha hormona CRH es liberada por el hipotálamo y que el estimular la pituitaria para que segregue ACTH desencadenará la avalancha de acontecimientos que culmina en la liberación de glucocorticoides por parte de las glándulas suprarrenales. La evolución ha hecho posible el desarrollo del uso eficaz de los mensajeros químicos del organismo y el CRH no es una excepción. También se emplea en algunas zonas del cerebro para regular otros rasgos de la respuesta de estrés. Contribuye a la activación del sistema nervioso simpático e interviene en el incremento del estado de alerta y de excitación durante el estrés. Asimismo, suprime el apetito, lo que podríamos concluir que el estrés inhibe la ingesta de alimentación. Hay que desaconsejar a quienes siguen una dieta sin éxito que hayan corriendo a la farmacia del barrio a por una botella de CRH. Puede que les ayude a perder peso, pero se sentirán fatal, como si estuvieran constantemente en medio de una emergencia que provoca ansiedad. El corazón se les desbocará, se sentirán nerviosos e irritables y disminuirá su respuesta sexual.
Más vale que opte por aumentar el número de ejercicios abdominales. La otra cara de la moneda es la glucocorticoides. Además de las acciones ya mencionadas como respuesta al estrés, parece que estimular el apetito, lo cual se suele demostrar con ratas, los glucocorticoides aumentan la disposición de estos animales a recorrer laberintos buscando comida, a apretar una palanca para obtener una bola de comida. Que yo sepa, no se ha comprobado lo mismo en humanos. No se les ha atiborrado de esteroides suprarrenales para comprobar cuántas veces recorren arriba y abajo los pasillos de un supermercado. A pesar de ello, los científicos tienen una idea bastante aproximada del lugar del cerebro donde los glucocorticoides estimulan el apetito, de qué tipo de receptores intervienen. Lo que es realmente fascinante es que los glucocorticoides no solo estimulan el apetito, lo estimulan preferentemente para alimentos que son feculentes, azucarados o saturados de grasa. Así pues, parece que aquí tenemos un problema. El CRH inhibe el apetito, en tanto que los glucocorticoides provocan una reacción contraria. También las beta-endorfinas liberadas en el estrés aumentan el apetito, pero de momento vamos a dejar esto a un lado. Sin embargo, ambos son hormonas segregadas durante el estrés. ¿Cómo reconciliar los efectos opuestos de ambos? Puede que el factor temporal sea decisivo. Cuando se produce un hecho estresante, la secreción de CRH estalla en pocos segundos. Los niveles de ACTH tardan medio minuto en elevarse, en tanto que los glucocorticoides tardan una media hora en llegar al torrente circulatorio, dependiendo de la especie. En cualquier caso, la ola de CRH es más rápida de la cascada suprarrenal y la de glucocorticoides la más lenta. Esta diferencia en lo que los investigadores denominan curso temporal también se observa en la velocidad de funcionamiento de estas hormonas en diversas partes del organismo. El CRH actúa en cuestión de segundos. Los glucocorticoides tardan horas. Cuando finaliza la situación estresante, el CRH tarda segundos en despertar de la corriente sanguínea, mientras que los glucocorticoides tardan horas. Estas diferencias nos permiten realizar algunas predicciones con bastante certeza. Si hay grandes cantidades de CRH en el torrente circulatorio y casi no hay glucocorticoides, es casi seguro que el organismo se encuentra en los primeros minutos de un hecho estresante. Si hay grandes cantidades de CRH y glucocorticoides en la corriente sanguínea, probablemente nos encontramos en medio de un agente estresante prolongado. Y si hay cantidades considerables de glucocorticoides y poco CRH, probablemente haya comenzado el periodo de recuperación. Comienzan a tener sentido los efectos opuestos del CRH y de la glucocorticoides sobre el apetito. Al principio de la respuesta de estrés, es lógico detener la digestión, desactivar la actividad del estómago y movilizar la energía de las reservas del cuerpo. Si las glándulas salivares dejan de segregar y el estómago está dormido, es el momento adecuado para perder el apetito, a lo que contribuye el CRH. Después, cuando termina la situación estresante, se reanuda la digestión y el cuerpo puede volver a llenar las reservas de energía consumiendo en la alocada carrera por la sábana. Se estimula el apetito. En este caso, los glucocorticoides servirían no como mediadores de respuesta del estrés, sino como medio de recuperación de ella. Estos procesos pueden incluso comenzar a explicar por qué algunas pierden el apetito durante el estrés, en tanto que a otros les entra un hambre feroz. Puede que guarde relación con el patrón y la duración de los agentes estresantes. Ocurre
algo realmente estresante y se activa una señal máxima de secreción de CRH, ACTH y glucocorticoides. Si el agente estresante cesa al cabo de, por ejemplo, 10 minutos, puede que se esté expuesto el CRH durante 12 minutos, 10 minutos mientras durante el agente estresante y aproximadamente 2 hasta que se elimina el CRH después, y 2 horas a los glucocorticoides, los 10 minutos de secreción mientras dura el agente estresante y un tiempo mucho mayor para que desaparezca. Es posible que este sea el caso cuando el resultado del agente estresante es la estimulación del apetito. Por el contrario, cuanto más dure el agente, mayor será el tiempo acumulado de exposición de CRH, lo que se traducirá en una inhibición del apetito. La clase de agente estresante es clave para que el resultado neto sea hiper o hipofagia. Imaginemos a cierto ser humano enloquecido como una de esas ratas que corren por un laboratorio. Lo primero que le sucede por la mañana es que estaba tan dormido que no oyó la alarma del reloj despertador. Pánico total. Se tranquiliza al ver que el tráfico no parece estar tan mal hoy. Tal vez no llegue tarde al trabajo después de todo. Le entra el pánico de nuevo al verse apresionado en un atasco. Se tranquiliza en el trabajo cuando parece que el jefe se ha tomado el día libre y por tanto no podrá enterarse de que haya llegado tarde. El pánico se apodera de él otra vez cuando descubre que el jefe está aquí y sí se ha enterado. Así transcurre el día entero. ¿Y cómo describiría esta persona su vida? Estoy muy estresado, totalmente estresado, sin interrupción, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero eso en realidad no es como estar totalmente estresado sin interrupción. Imaginemos un cuerpo quemado por completo. Eso es como estar estresado totalmente sin interrupción, 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que esta primera persona en realidad experimenta son frecuentes e intermitentes agentes estresantes. ¿Y qué sucede desde el punto de vista hormonal en esta situación? Frecuentes estallidos de CRH a lo largo del día. Como consecuencia de la lenta velocidad a la que los glucocorticoides dejan de estar en circulación, el elevado nivel de glucocorticoides está próximo a la no interrupción. Adivinen quién va a estar picoteando patatas fritas todo el día en el trabajo. De modo que una gran razón por la que la mayoría de nosotros nos volvemos hiperfágicos durante el estrés es nuestra capacidad humana occidental de experimentar agentes estresantes psicológicos de forma intermitente a lo largo del día. El tipo de agente estresante es un factor importante. Otra variable que ayuda a predecir la hiperfagia o hipofagia durante el estrés es cómo responde nuestro cuerpo a un agente estresante determinado. Si sometemos a un grupo de individuos al mismo agente estresante, por ejemplo, una sesión de bicicleta estática, unas operaciones matemáticas con presión de tiempo o tener que hablar en público, como era de esperar, ninguno segregará la misma cantidad exacta de glucocorticoides. Además, al final del agente estresante, los niveles de glucocorticoides de cada uno no regresan a la línea de base al mismo tiempo. El origen de estas diferencias individuales puede ser psicológico. El agente estresante experimental podría ser un completo sufrimiento por una persona y un asunto de poca monta para otra. Las diferencias también pueden derivarse de la fisiología. El hígado de una persona podría ser más lento en liberar glucocorticoides que el de otra. Elisa et al. De la UCSF ha demostrado que los hipersegregadores de glucocorticoides tienden
más posibilidades de ser hiperfágicos después del estrés. Además, cuando se les da a elegir entre un surtido de alimentos durante el periodo post-estrés, también ellos de forma atípica se inclinan por los dulces. Este es un efecto específico del estrés. Las personas que segregan excesivos glucocorticoides durante el estrés no comen más que los otros sujetos en ausencia del estrés y sus niveles de glucocorticoides en situaciones de reposo no son más elevados que los otros. ¿Qué más diferencia a los hiperfágicos de los hipofágicos por causa del estrés? En parte es algo relacionado con nuestra actitud hacia la comida. Mucha gente no solo come para satisfacer su necesidad nutricional, sino también por necesidad emocional. Estas personas tienden a tener sobrepeso y a ser comedores estresados. Además, existe una fascinante literatura respecto a la mayoría de nosotros, para quienes comer es una tarea regulada y disciplinada. En un momento dado, alrededor de 2/3 de nosotros somos comedores comedidos. Son personas que intentan seguir una dieta de forma activa, que estarían de acuerdo con declaraciones como: en una comida normal procuro restringir la cantidad de alimento que consumo. En realidad, estas personas no necesariamente tienen sobrepeso. Muchísima gente obesa no sigue dietas. Los comedores comedidos están restringiendo de forma activa su ingesta de comida. Lo que los estudios demuestran de forma concluyente es que durante el estrés, las personas que normalmente son comedores comedidos tienen más posibilidad de volverse hiperfágicos que otros. Esto es muy lógico. Las cosas son un poco estresantes. Criminales corporativos han saqueado los ahorros de nuestra jubilación. Hay anthrax en el correo y acabas de darte cuenta de que no te gusta nada el aspecto de tu pelo. Ese es exactamente al instante en que la mayoría de la gente decide que para sobrellevarlo el mejor recurso es darse un pequeño capricho. Necesitan aliviarse en ese momento difícil con algo que normalmente tengan bastante regimentado. Y lo que uno suele tener regimentado es la ingesta de alimento. Luego vienen los bizcochos de chocolate fundido y nueces. De modo que diferimos respecto a si el estrés estimula o inhibe nuestro apetito. Y esto tiene que ver con la clase y la pauta de los agentes estresantes, lo reactivo al estrés que sea nuestro sistema glucocorticoide, y si el hecho de comer es algo sobre lo que solemos mantener un férreo control. Resulta que también diferimos en facilidad con que almacenamos alimentos después de un agente estresante y en qué parte del cuerpo lo almacenamos. Manzanas y peras. Los glucocorticoides no solo aumentan el apetito, sino que como medio adicional para recuperarse de la respuesta del estrés, también incrementan las reservas de comida ingerida. Si movilizamos toda esa energía durante esa loca carrera a través de la sabana, tendremos que almacenar mucha energía durante nuestro periodo de recuperación. Para lograr ese efecto, los glucocorticoides activan a las células adiposas para que fabriquen una enzima que ayude a almacenar los nutrientes en circulación para el próximo invierno. Los glucocorticoides no solo estimulan algunas células adiposas. Esta es una de las grandes dicotomías que apasionan a los aficionados a las células adiposas, las que están localizadas en nuestra zona abdominal, alrededor de nuestra barriguita. Se conoce como grasa visceral. Si llenamos esas células adiposas con grasa sin depositar mucha grasa en otras partes de nuestro cuerpo, adquirimos forma de manzana. En cambio, las células adiposas que hay alrededor de nuestro trasero forman la grasa glútea. Si llenamos estas de forma preferente con grasa, adoptaremos la forma de una pera.
con el trasero redondeado. La manera formal de cuantificar estas diversas clases de deposición de grasa es medir la circunferencia de nuestra cintura, lo que nos habla de la cantidad de grasa abdominal, y la de nuestras caderas, una medida de la grasa glútea. Las personas con tipo de manzana tienen cinturas más grandes que sus caderas, lo que produce una proporción cintura-cadera, WHR, por sus siglas en inglés, superior a 10. Mientras que las personas con tipo de pera poseen caderas que son más grandes que sus cinturas, produciendo una WHR menor de 10. Cuando los glucocorcoides estimulan la deposición de grasa, tienden a hacerlo en el abdomen, lo que fomenta la obesidad en forma de manzana. Esto incluso ocurre en los monos. La razón es que las células adiposas abdominales son más sensibles a los glucocorcoides que las células adiposas glúteas. Las primeras poseen más receptores que responden a los glucocorcoides al activar esas enzimas que almacenan grasas. Además, los glucocorcoides solo hacen esto en presencia de altos niveles de insulina. Y una vez más, esto tiene sentido. ¿Qué significa que uno tenga altos niveles de glucocorcoides y bajos niveles de insulina en el riego sanguíneo? Como sabemos por el capítulo 4, estamos en medio de un agente estresante. Altos glucocorcoides y alta insulina. Esto sucede durante la fase de recuperación. Deshagámonos de estas calorías para recuperarnos de la carrera de la pradera. Que los glucocorcoides estimulan la deposición de grasa visceral no es bueno. La razón es que si tenemos que acumular algo de grasa, sin duda preferimos ser una pera, no una manzana. Como vimos en el capítulo sobre el metabolismo, la abundancia de la grasa es un pronosticador del síndrome X, pero resulta que una gran WHR es incluso un mejor pronosticador de problemas que el sobrepeso. Cojamos a una persona con forma extremada de manzana y otras con una forma de pera muy acusada. Si comparamos su peso, son las manzanas quienes están en riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular. Entre otras razones, quizás sea porque la grasa que liberan las células adiposas abdominales se encuentra más fácilmente su camino hacia el hígado, en contraste con la grasa procedente de las reservas del glúteo, que se reparte por todo el cuerpo de un modo más igual, donde se convierte en glucosa, provocando una subida de nivel de azúcar en sangre y resistencia a la insulina. Estos hallazgos conducen a una simple predicción, a saber, que dado el mismo agente estresante, si tendemos a segregar más glucocorcoides que la mayoría, no solo tendremos mayor apetito después del estrés, sino que adquiriremos una silueta de manzana, con preferencia a almacenar más cantidad de esas calorías en nuestras células adiposas abdominales. Y eso es precisamente lo que ocurre. Eppel ha estudiado esto en mujeres y hombres de diversas edades y ha descubierto que una prolongada respuesta de glucocorcoides frente a una novedad es un rasgo propio de personas con tipo de manzana y no de pera. Así que con mucho estrés tenemos ardientes deseos de un alimento feculento y desolador y lo almacenamos en el abdomen. Un último dato descorazonador basado en un reciente y fascinante trabajo de Mary Dalman, la Universidad de California en San Francisco. Consumir una gran cantidad de esas comidas consoladoras y almacenarla en forma de grasa abdominal es un reductor de estrés. Ayudan a disminuir el tamaño de la respuesta del estrés, tanto en términos de secreción de glucocorcoides como de actividad del sistema nervioso simpático. No solo es que las
galletitas con chocolate sepan bien, sino que la reducción de la respuesta de estrés también te hace sentir bien. Parece haber un enorme número de rutas que conducen a la obesidad. Demasiado o demasiado poco de esta o esta hormona, demasiado o demasiado poca sensibilidad a esta o a esta hormona. Pero otra ruta consistiría en ser esa clase de persona que segrega demasiados glucocorticoides, ya sea por la existencia de demasiados agentes estresantes reales o imaginarios, o por algún problema para desactivar la respuesta del estrés. Y gracias a ese nuevo y extraño bucle regulador descubierto por Dalman, parece que la grasa abdominal es una ruta para intentar atenuar esa respuesta de estrés superactiva. Movimientos intestinales. Gracias a la parte anterior de este capítulo y al capítulo 4, hemos visto de qué modo el estrés altera nuestra ingesta, cómo ésta se almacena y se moviliza. Nos queda por colocar una última pieza, que es el paso del alimento de la boca a su forma ya digerida en el sistema circulatorio. Este es el examen del tracto gastrointestinal, estómago, intestino delgado e intestino grueso, también conocido como colon. Cuando llega a nosotros el tracto, no hay nada comparable con una comida gratis. Acabamos de darnos un festín, hemos comido como cerdos. Pavo en salsa con el famoso puré de patatas de la abuela de alguno de los comensales, una mínima cantidad de hortalizas para darle el asunto y un aspecto saludable. Y vaya, ¿por qué no? Otro muslo de pavo y una mazorca de maíz. De postre, 1 o 2 trozos de tarta. Ñam ñam. Esperamos que el estómago convierta por arte de magia todo esto en manera nutritiva para nuestro torrente circulatorio. Pues necesitas energía, inmensas cantidades de energía y trabajo muscular. El estómago no solo lleva a cabo la descomposición de los alimentos de forma química, sino que también mecánica. Experimenta contracciones sistólicas. Las paredes musculares de una parte del estómago se contraen violentamente y los trozos de comida son lanzados contra las de otro lado, descomponiéndose en ácidos y enzimas. El intestino delgado efectúa una serpenteante danza peristáltica, contracciones direccionales, contrayendo las paredes musculares del extremo superior para empujar la comida hacia abajo antes de que el siguiente trozo de músculo se contraiga. A continuación, el intestino grueso hace lo mismo y pronto tenemos que ir al servicio. Los músculos circulares, denominados esfínteres, que se hayan situados al principio y al final de cada órgano, se abren y se cierran, sirviendo como esclusas que aseguran que nada pase al siguiente nivel del sistema hasta que la fase de la digestión haya terminado. Un proceso no más complicado que digerir los barcos a través de las esclusas del Canal de Panamá. En la boca, el estómago y el intestino delgado hay que verter agua en el sistema para conseguir que todo se mantenga disuelto, para asegurarse de que la tarta de manzana o la que queda de ella no se convierta en un tapón seco. Para entonces la acción se ha trasladado al intestino grueso, que tiene que extraer el agua y devolverla al torrente circulatorio, para que no expulsemos inadvertidamente todo ese líquido y nos desequemos como una ciruela pasa. Todo esto requiere de energía y eso ni siquiera hemos tenido en cuenta el cansancio que produce masticar. Todos los mamíferos, incluidos nosotros, gastan entre el 10 y un 20% de su energía en la digestión diariamente. Así que volviendo a nuestro ya familiar drama de la sábana, si somos la cebra no podemos malgastar energía para que las paredes de nuestro estómago bailen la rumba. No hay tiempo para obtener los beneficios nutritivos de la digestión. Y si somos el león, por definición, no nos ponemos en movimiento inmediatamente después de una copiosa comida. La digestión se interrumpe con rapidez durante el estrés.
todos conocemos el primer paso del proceso. Si nos ponemos nerviosos, dejamos de segregar saliva y se nos seca la boca. El estómago se detiene, reenchinando, cesan las contracciones, se dejan de segregar enzimas y ácidos digestivos. El intestino delgado no realiza los movimientos peristálticos y nada se absorbe. El resto del organismo sabe que el tracto digestivo se halla paralizado, disminuyendo el riesgo sanguíneo del estómago para poder suministrar el oxígeno y la glucosa que transporta la sangre a otra parte del cuerpo y que la necesite. El sistema nervioso parasimpático perfecto para la calmada fisiología vegetativa, media generalmente en la digestión. Se presenta el estrés, desactivemos el parasimpático, activemos el simpático y olvidémonos de la digestión. Fin del estrés. Volvemos a cambiar de marcha y reanudamos el proceso de digestión. Como ya es habitual, todo esto tiene pleno sentido para la cebra y el león. Y como ya es habitual, las enfermedades surgen frente al estrés crónico. Alboroto intestinal. Con independencia de lo estresante que resulte una reunión de junta o un examen, las posibilidades de que manchemos los calzoncillos son mínimas. No obstante, todos conocemos la tendencia de defecar espontáneamente en momentos de inmenso terror. Es, por ejemplo, el caso del soldado en medio de una terrible batalla. Esta reacción es tan previsible que en muchos estados de los condenados les ponen pañales antes de la ejecución. La razón es similar a lo que explica por qué perdemos el control de la vejiga cuando estamos muy asustados, que hemos experimentado en el capítulo 3. La digestión es, en su mayor parte, una estrategia para que la boca, el estómago, los conductores biliares actúen de forma conjunta y puedan descomponer los alimentos en sus elementos constituyentes antes de que lleguen al intestino delgado. Este, a su vez, es el responsable de absorber los nutrientes de esta mezcla y de enviarlos al torrente circulatorio. Como la mayoría sabemos, poco de lo que ingerimos es realmente nutritivo y una buena porción se desecha una vez que el intestino ha realizado su selección. En el intestino grueso, las sobras se convierten en heces y al final salen por la parte izquierda del escenario. De nuevo estamos corriendo a máxima velocidad por la sabana. Todo lo que llevamos en el intestino grueso, cuyo potencial nutritivo ya se ha absorbido, no es más que un peso muerto. Tenemos la opción de correr para salvar la vida, con 1 kilo de más o de menos, de exceso de equipaje. En el intestino, obviamente, lo vamos a vaciar. Se conoce muy bien el aspecto biológico de este proceso, cuyo responsable es el sistema nervioso simpático. Al tiempo que envía al estómago la señal de que cesen sus contracciones y al intestino delgado la de que se detengan los movimientos peristálticos, estimula el movimiento muscular del intestino grueso. Si se inyectan en el cerebro de una rata las sustancias químicas que motivan el sistema nervioso simpático, de repente el intestino delgado deja de contraerse y el grueso comienza a hacerlo como un loco. Pero, ¿por qué? Para colmo de males, es tan frecuente la diarrea cuando se está realmente asustado. La digestión requiere bastante cantidad de agua para formar una solución con los alimentos cuando los descompone, de modo que sean más fáciles de absorber por la sangre una vez finalizada la digestión. La labor del intestino grueso es devolver ese agua. Por eso es tan largo. Los residuos que avanzan milímetros a milímetro por él comienzan siendo unas gachas muy líquidas y terminan, si todo va bien, como heces bastante secos. Se produce el desastre, hay que salir corriendo para salvar la vida. Se incrementa la movilidad del intestino grueso y los residuos se van
se ven empujados con demasiada rapidez para que se produzca una óptima absorción de agua. Resultado, una diarrea. Así de sencillo. Estrés y trastornos funcionales y gastrointestinales. En líneas generales existen dos clases de trastornos gastrointestinales. En el primero uno se siente muy mal, algo no funciona bien y los médicos encuentran algo erróneo. Estos son trastornos orgánicos. GI. Un agujero abierto en la pared de nuestro estómago, en otras palabras, una úlcera péptica, equivale a algo demostrablemente erróneo. Considerémonos los úlceras brevemente. Una inflamación descontrolada del tejido de nuestro tracto GI, que es en lo que consiste una enfermedad inflamatoria del intestino, también viene a ser algo demostrablemente erróneo. Trataremos por encima este trastorno en el capítulo 8. Pero supongamos que uno se siente muy mal, algo no funciona bien y los médicos no pueden encontrar cuál es el problema. Enhorabuena, ahora tenemos un trastorno funcional. Estos son muy sensibles al estrés. El trastorno funcional más común que será considerado aquí es el síndrome de intestino irritable, SII, que implica dolor abdominal, sobre todo justo después de una comida, que se alivia defecando, y síntomas como diarrea o estreñimiento, mucosidad, inflamación y distensión abdominal. A pesar de que los médicos examinen el cuerpo del paciente con minuciosidad, no pueden hallar nada malo, lo que cualifica al SII como un trastorno funcional. En mi caso, los principales ritos de paso de mi vida han estado marcados por impresionantes diarreas unos días antes. La ceremonia de iniciación judía del Bar Mitzvot, marcharme de la casa para ir a la universidad, leer la tesis doctoral, pedirle a mi mujer que se casara conmigo, la boda. Al final aparece este tono de confesión obligatorio, en la actualidad en los libros de éxito. Si pudiera nombrar a unas cuantas actrices famosas de Hollywood con las que hubiera tomado diuréticos, este libro sería un bestseller. Estudios cuidadosamente dirigidos muestran que grandes agentes estresantes crónicos incrementan el riesgo de que aparezcan los primeros síntomas de SII y empeoran los casos existentes. Esto tiene sentido. Como vimos, lo que el estrés hace es aumentar las contracciones del colon, deshinchándose de ese peso muerto. Y el SII, también llamado colon espático, implica que el colon sea demasiado contráctil, una excelente forma de producir diarrea. No está claro por qué muchas contracciones del colon inducidas por estrés pueden llevar al estreñimiento. Como posible explicación, dichas contracciones son direccionales, lo que quiere decir que empujan los contenidos del colon desde el extremo del intestino delgado hacia el ano. Y si hacen eso, muchas veces las cosas se aceleran, provocan diarrea. Sin embargo, en escenarios plausibles, con periodos de estrés lo bastante largos, las contracciones comienzan a desorganizarse, a perder su direccionalidad y no hay mucho movimiento hacia el ano. De modo que las personas con SII tienen una probabilidad desproporcionalmente mayor de experimentar muchos agentes estresantes. Pero además, el SII puede ser un trastorno de demasiada sensibilidad gastrointestinal frente al estrés. Esto se puede demostrar en situaciones experimentales, donde una persona con SII es sometida a un agente estresante controlado. Meter la mano en agua helada durante un rato, tratar de entender al mismo tiempo dos conversaciones grabadas, participar en una entrevista muy tensa. Las contracciones del colon aumentan en respuesta a dichos agentes estresantes, más en pacientes con SII que en sujetos de control. Otra conexión entre el estrés y el SII se refiere al dolor. Como veremos en capítulo 9, el estrés puede embotar la clase de dolor
que sentimos en la piel y en los músculos del esqueleto, mientras aumenta la sensibilidad del dolor de órgano interno como el intestino, algo llamado dolor visceral. Y ese es el perfil observador en los pacientes del SII, menos sensibilidad al dolor cutáneo y más al visceral. Otro apoyo más a la relación estrés-SII es que las personas con SII normalmente no tienen hipercontractividad en los intestinos mientras duermen. La condición espática del intestino no es algo que se prolongue todo el tiempo, solo cuando la persona está despierta y existe la posibilidad de ser estresada. ¿Cuándo es la fisiología de este intestino demasiado contractil? Como vimos antes, el sistema nervioso simpático es responsable de las cada vez más largas contracciones intestinales durante el estrés. Y como cabía esperar, las personas con SII poseen un sistema nervioso simpático hiperactivo, aunque está menos claro si los niveles de glucocorticoides son anormales en los SII. Y justo para empeorar todo el proceso, el dolor de ese gaseoso, distendido e hipersensible intestino puede estimular la activación del simpático aún más, creando un círculo vicioso. Así que el estrés continuo se puede asociar estrechamente con el SII. Resulta interesante que el estrés traumático en las primeras etapas de la vida, el abuso sexual, por ejemplo, aumenta enormemente el riesgo de SII en la edad adulta. Esto implica que el trauma infantil puede dejar un eco de vulnerabilidad, un intestino grueso que sea hiperactivo al estrés mucho después. Estudios con animales demuestran que esto ocurre. A pesar de estos descubrimientos, hay una considerable resistencia a reconocer la conexión entre el estrés y el SII, lo que me ha hecho recibir cartas más o menos aisladas de algunos lectores de ediciones anteriores de este libro. Una razón para ello es la conexión entre SII y ciertas clases de personalidad. En los casos de depresión o ansiedad, la conexión es indudable, pero las conexiones anteriores parecen bastante sospechosas. Estos estudios tenían a centrarse en un montón de jerigonzas psicoanalíticas. Ahora me voy a buscar problemas con esta gente. Algún rollo sobre la persona que se quedó estancada en la fase anal del desarrollo. Una regresión al periodo de aprendizaje del aseo cuando ir al baño provocaba una gran aclamación y de pronto la diarrea tenía un alcance simbólico para la aprobación de los padres. O la aprobación de los médicos como sustituto de aquellos. Una cosa o la otra. No estoy seguro de cómo influyeron en el estreñimiento, pero estoy seguro que lo hicieron. Pocos gastroenterólogos siguen tomándose estas ideas en serio. No obstante, en círculos menos científicos algunos aún se adhieren a estas ideas. Es fácil ver cómo alguien que sufre SII, que acaba de comprender que aún tiene pendientes algunas cuestiones de aprendizaje infantil, no se entusiasma ante el hecho de que le señalen con el dedo por no manejarse bien con el estrés. Otra razón por la conexión de estrés con SII se suele ver con escepticismo es porque ha habido muchos estudios que no lograron hallarla. ¿Por qué sucedería esto? Primero, tanto la gravedad de los síntomas del SII como la intensidad de los agentes estresantes que alguien está experimentando tienden a crecer o menguar con el paso del tiempo, y de tener una relación entre dos patrones tan fluctuantes requiere algunas estadísticas muy sofisticadas. Normalmente una técnica llamada análisis de serie temporal, un tema cuatro cursos más avanzados que las estadísticas de la mayoría de los científicos biomédicos hayan podido aprender. Cuando mi esposa tuvo que hacer un análisis de serie temporal como parte de la investigación doctoral, me ponía nervioso el simple hecho de tener en casa un libro de texto sobre la materia. Semejante crecimiento y mengua del estrés y de los síntomas es particularmente difícil de seguir
porque la mayoría de los estudios son retrospectivos. Examinan a personas que ya tienen SII y les piden que identifiquen agentes estresantes de su pasado en vez de prospectivos, en los cuales se hace un seguimiento a individuos que no padecen una enfermedad para ver si el estrés predice quién va a contraerla. El problema es que las personas son terriblemente imprecisas a recordar información sobre agentes estresantes y síntomas que tengan más de unos meses de antigüedad, un punto sobre que volveremos a menudo en este libro. Además, como se dijo antes, la clase de agentes estresantes que pueden aumentar el riesgo de SII pueden producirse muchos años antes de la aparición de los síntomas, haciendo que resulte difícil detectar la conexión incluso en estudios prospectivos. Por último, el SII probablemente sea un batiburrillo de enfermedades con múltiples causas, y el estrés podría ser relevante solo en algunas de ellas, y hacen falta más estadísticas sofisticadas para detectar a las personas que forman un subgrupo representativo del conjunto, en vez de ser tan solo un elemento al azar en los datos. Más adelante veremos otras supuestas conexiones entre el estrés y algunas enfermedades, y estaremos ante el mismo dilema. Allí sin duda existe un vínculo en algunos pacientes o impresiones clínicas que apoyan con fuerza una conexión estrés-enfermedad. Sin embargo, estudios rigurosos no logran demostrar la misma cosa. Como veremos reiteradamente, el problema es que los estudios supuestamente rigurosos con frecuencia plantean una pregunta directa bastante poco sofisticada. ¿El estrés causa la enfermedad en la mayoría de las pacientes? Las preguntas mucho más sofisticadas que habría que hacer son si el estrés agrava la enfermedad preexistente, si los patrones de los síntomas y los agentes estresantes fluctúan en paralelo con el paso del tiempo, y si estas conexiones se producen únicamente en un subconjunto de individuos vulnerables. Cuando se plantean de esta forma, la conexión entre el estrés y la enfermedad se vuelve mucho más clara. Formación de úlcera. Al final llegaremos al problema médico que puso el concepto de estrés en el camino a la notoriedad mundial. Una úlcera es un agujero en la pared de un órgano. Si se origina en el estómago o en los órganos adyacentes, se denomina úlcera péptica. La de estómago también se llama úlcera gástrica, lo que se produce un poco más arriba del estómago y es una úlcera de esófago, y lo que lo hace en el límite entre el estómago y el intestino. Es duodenal, la más común de las úlceras pépticas. Como se recordará, las úlceras pépticas se hallaban en el trío de síntomas que Seyer observó hace más de 50 años cuando sometió a las ratas a molestias no específicas. Desde entonces, la úlcera de estómago se ha convertido para los legos en la materia de la enfermedad más relacionada con el estrés. Según este punto de vista, si se tienen pensamientos desagradables durante un largo periodo de tiempo, aparecen agujeros en la pared del estómago. La mayor parte de los médicos coinciden en que hay un subtipo de úlceras que se forman con relativa rapidez, a veces en cuestión de días. En los humanos expuestos a crisis tremendamente estresantes, hemorragias, infecciones masivas, traumas debido a un accidente o una operación. En casos muy graves, estas úlceras debidas al estrés pueden poner en peligro la vida. Pero donde se ha producido mucha contención ha sido con las úlceras que aparecen de forma gradual. Este solía ser un ámbito en el que todo el mundo, incluso los médicos, enseguida pensaba en el estrés. Pero una revolución ha cambiado de forma radical el pensamiento en torno a las úlceras. Esa revolución llegó con el descubrimiento en 1983 de una bacteria llamada Helicobacter pylori. Este microorganismo fue descubierto por un desconocido patólogo australiano llamado Robert Warren. Él, a su vez, interesó a un colega aún más desconocido llamado Barry Marshall, quien
quien documentó que esta bacteria aparecía de forma sistemática en las biopsias de estómagos de personas con úlceras duodenales e inflamación estomacal, gastritis. Teorizó que esa era la verdadera causa de la inflamación y las úlceras lo anunció al mundo gastroenterológico en una conferencia y casi se rieron de él en la sala. Las úlceras las causaban la dieta, la genética, el estrés, no una bacteria. Todo el mundo lo sabía. Y además, como el estómago es tan increíblemente ácido con el ácido clorhídrico entre los jugos gástricos, ninguna bacteria podría sobrevivir ahí. La gente sabía desde hace años que el estómago era un entorno estéril y que cualquier bacteria que pudiera aparecer sería debida simplemente a una contaminación de algún patólogo chapucero. Marshall demostró que la bacteria causaba gastritis y úlceras en los ratones. Eso es fantástico. Pero los ratones funcionan de modo diferente a los humanos, dijeron todos. Así pues, en un gesto heroico digno de una película, se tragó algunas muestras de Helicobacter y se provocó una gastritis. Sin embargo, no hicieron caso a Marshall. Finalmente, varios especialistas en la materia se cansaron de oírle hablar de la maldita bacteria. En los congresos decidieron efectuar algunos experimentos para demostrar su error y descubrieron que estaba absolutamente en lo cierto. Resulta que la Helicobacter pylori es capaz de vivir en el entorno ácido del estómago, protegiéndose por medio de una estructura particularmente resistente al ácido y envolviéndose en una capa de bicarbonato protector. Y esta bacteria probablemente tiene mucho que ver con el 85% de las úlceras en la población occidental, así como el cáncer de estómago. Casi el 100% de las personas del mundo están infectados de Helicobacter. Quizás sea la infección bacteriana crónica más común entre los seres humanos. La bacteria infecta a células de revestimiento del estómago, causando gastritis, lo cual de algún modo comprende la capacidad de las células que revisten el duodeno de defenderse de los ácidos del estómago. En las condiciones adecuadas tenemos un agujero en esa pared duodenal. Aún quedan por esclarecer muchos detalles, pero el mayor triunfo de Marshall y Warren ha sido demostrar que los fármacos antimicrobianos como los antibióticos resultan ser lo mejor desde el pan en rebanadas para tratar las úlceras del duodeno. Son tan buenos deshaciéndose de las úlceras como los antiácidos o fármacos antihistamínicos, los principales tratamientos anteriores. Y, lo mejor de todo, a diferencia de las secuelas de otros tratamientos, no vuelve a producirse úlceras, o al menos hasta la próxima infección de Helicobacter. Una vez que todo el mundo dentro de la especialidad se acostumbró a la idea de Marshall y Warren, fuesen llevados sobre palanquines por su descubrimiento, aceptaron el Helicobacter de forma exagerada. Es muy lógico dado el deseo actual de la medicina de avanzar hacia rigurosos y reductivos modelos de enfermedad, en vez de este inocuo rollo psicosomático. El Center for Disease Control envió panfletos informativos a todos los médicos de Estados Unidos, aconsejándoles que tratasen de quitarles de la cabeza a sus pacientes la obsoleta idea de que el estrés tiene algo que ver con las úlceras pépticas. Los médicos se congratularon de no tener que sentarse nunca más con los pacientes ulcerosos, establecer algún serio contacto ocular y preguntarles cómo iban sus vidas, en lo que un par de investigadores han denominado la helicobacterización de la investigación sobre el estrés y las úlceras. El número de artículos que relacionan el estrés con el origen de la úlcera ha caído en picado. El problema es que toda la historia no puede limitarse a una bacteria.
De entrada, hasta el 15% de las úlceras de duodeno se forman en personas que no están inyectadas de Helicobacter o de cualquier otra bacteria conocida relacionada con ella. Y algo más irrecusable, solo alrededor del 10% de las personas infectadas con la bacteria desarrollan úlceras. Tiene que ser que el Helicobacter pylori y otra cosa. A veces ese algo más es un factor de riesgo en forma de vida, alcohol, tabaco, saltarse el desayuno habitualmente, tomar muchos fármacos no esteroides antiinflamatorios como si fuese aspirinas. Quizás es algo más que una tendencia genética a segregar mucho ácido o producir solo mínimas cantidades de mucosidad para proteger el revestimiento del estómago del ácido. Pero uno de los factores adicionales es el estrés. Estudio tras estudio, incluso los que han llevado a cabo después de la aparición de la bacteria, muestran una mayor incidencia de la ulceración del duodeno en personas que están ansiosas, deprimidas o sufren graves agentes estresantes vitales, presión, guerra, desastres naturales. Un análisis de la literatura existente al respecto muestra que entre el 30 y el 65% de las úlceras pépticas obedecen en parte a los factores psicosociales, es decir, el estrés. El problema es que el estrés hace que la gente beba y fume más, de modo que tal vez aumente el riesgo de desarrollar una úlcera solo por incrementar la incidencia de estos factores del riesgo asociados a la forma de vida. Pero no, aún después de controlar estas variables, el propio estrés causa entre el doble y el triple del aumento del riesgo de una úlcera. La Helicobacter está relacionada con las úlceras, pero solo en el contexto de sus interacciones con estos otros factores, entre ellos el estrés. Esto se puede demostrar de forma estadística y estudiamos a 1 millón de pacientes con úlcera, haciendo un meticuloso análisis matemático que tenga en cuenta la carga bacterial, los factores de riesgo asociados al estilo de vida y el estrés, algo apropiadamente llamado un análisis multivariado. Observamos que las úlceras pueden aparecer solo con que tengamos un poco de uno de estos factores, siempre que tengamos mucho de uno o de otros dos. Como ejemplo de esto, si exponemos a unas ratas de laboratorio a agentes estresantes psicológicos, desarrollarán úlceras, pero no si se viven en un entorno libre de gérmenes donde no haya Helicobacter. Rebote de los ácidos. Para comprender este mecanismo de formación de úlceras tenemos que volver a referirnos a la cruda realidad de las extrañas cosas que comemos y que esperamos que nuestro organismo digiera. La única forma que tiene el estómago de tratar los alimentos es mediante poderosas armas de degradación. Las contracciones sistólicas ciertamente ayudan, pero el arma principal es el ácido clorhídrico que vierten al estómago las células que lo bordean. El ácido clorhídrico tiene un enorme poder acidificante. Todo esto está muy bien, pero se plantea la obvia pregunta por qué los ácidos digestivos no digieren al propio estómago, ya que si nos comemos el estómago de otro ser, el nuestro lo desintegra. ¿Por qué resultan ilesas las partes de nuestro propio estómago? Básicamente porque se gasta una fortuna en autoprotección. Construye muchas capas de pared estomacal y la reviste de una mucosa espesa y calmante que actúa de modo de parcheves de ácidos. Además, el estómago segrega bicarbonato para neutralizarlos, solución maravillosa que nos permite seguir digiriendo tan contentos. Se produce un periodo de estrés de varios meses. El cuerpo corta la segregación de ácidos y con bastante frecuencia la digestión se inhibe. En este periodo el estómago decide esencialmente ahorrar energía, economizando esfuerzos. Recorta un poco del engrosamiento constante de las paredes del estómago, disminuyendo la secreción de mucosa y bicarbonato, y se embolsa la diferencia. ¿Por qué iba a hacerlo? En cualquier caso, no hay muchos ácidos rodando en este periodo estresante.
fin de periodo del estrés. Para celebrarlo decidimos tomar una gran cantidad de pastel de chocolate, muy adecuado para la ocasión. Estimulamos el sistema nervioso parasimpático, comenzamos a segregar ácido clorhídrico y nos hallamos bajos de defensas. Las paredes se han vuelto más finas. No hay una capa espesa de mucosa protectora como antes. El bicarbonato se ve desbordado y en un abrir y cerrar de los ojos el ácido clorhídrico daña algunas células. La cantidad de ácido que segregamos es la normal, pero las paredes de nuestro estómago no tienen la misma capacidad de defenderse. Si repentinamente se pasa por este ciclo de periodos prolongados de disminución de la secreción de ácido clorhídrico, seguidos de periodos de secreción normal, puede aparecer una úlcera. Supongamos que nos hallamos en medio de un periodo muy estresante y estamos preocupados ante el riesgo de una úlcera. ¿Cuál es la solución? Una podría ser el mantenerse sometidos a estrés todos los segundos que nos queda de vida. De este modo, sin lugar a duda, evitaríamos la úlcera causada por la secreción de ácido clorhídrico, aunque moriríamos por millones de otras razones. La paradoja reside en que en estos casos la úlcera no se forma tanto en presencia del agente estresante cuanto en el periodo de recuperación. Esta idea predice que varios periodos de estrés transitorios producirán más úlcera que uno largo y prolongado, como suelen demostrar los experimentos con animales. Grave disminución del riego sanguíneo. Como sabemos, ante una emergencia hay que suministrar la mayor cantidad posible de sangre a los músculos que tienen que trabajar. En respuesta al estrés, el sistema nervioso simpático desvía la sangre del estómago hacia zonas más importantes. Recuérdese el hombre con una herida de bala en el estómago. Las paredes se volvían blancas cada vez que se enfadaba o sufría ansiedad porque disminuía el riego sanguíneo. Si el agente estresante implica una grave disminución de este, por ejemplo, a consecuencia de una hemorragia, comienzan a producirse ligeros infartos, pequeñas apoplegias en las paredes estomacales debido a la falta de oxígeno, desarrollándose pequeñas lesiones de tejido necrótico muerto, que son las piezas de construcción de la úlcera. Esto sucede probablemente por dos razones. En el primer lugar, al disminuir el riego sanguíneo se elimina una menor cantidad de ácido acumulado. La segunda razón implica otra paradoja biológica. Como se sabe, todos necesitamos oxígeno. Sin él nos volveríamos de un desagradable color azul para la vista. Sin embargo, el oxígeno necesario para el funcionamiento de las células a veces produce una extraña y peligrosa clase de compuestos denominada radicales de oxígeno. Normalmente no tenemos problemas para deshacernos de ellos. Hay algunas pruebas de que en periodo de estrés crónico, cuando disminuye el riego sanguíneo y por tanto el suministro de oxígeno del estómago, este deja de fabricar los componentes que nos protegen de los radicales de oxígeno, denominados extintores y depuradores de radicales libres, lo cual está muy bien para el periodo de estrés, pues es una forma de ahorrar energía durante la crisis. Pero al finalizar el estrés, cuando se reanuda el riego sanguíneo repleto de oxígeno y se genera la cantidad normal de radicales de oxígeno, el estómago se halla con los pantalones oxidativos bajos. Al no haber suficientes depuradores, los radicales comienzan a destruir las células de las paredes del estrés, preparando el terreno para la aparición de una úlcera. Obsérvese la similitud entre este mecanismo y el primero que hemos mencionado. De ambos casos, el daño no se produce durante el periodo de estrés, sino después, y no tanto porque esté aumentando el nivel de un elemento nocivo, por ejemplo, la cantidad de ácido segregada o la radicalidad de oxígeno producida, sino porque durante la emergencia estresante el estómago ahorra defensas contra tales elementos. Supresión inmune. La Helicobacter, en tanto que una bacteria activa nuestro sistema inmunitario, que trata de defenderse de ello.
Como veremos en detalle en el capítulo 8, el estrés crónico suprime la inmunidad y en este escenario las defensas inmunes más bajas equivale a Helicobacter reproduciéndose felizmente. Cantidades insuficientes de prostaglandinas. En esta situación de vez en cuando aparecen microúlceras en el estómago como consecuencia del previsible desgaste del sistema. Normalmente el organismo repara el daño segregando un tipo de sustancias químicas denominadas prostaglandinas, que se cree que contribuyen al proceso de cicatrización al aumentar el riego sanguíneo de las paredes del estómago. Durante el estrés, la acción de los glucocorticoides inhibe la síntesis de las prostaglandinas. En el caso de este mecanismo, el estrés no provoca la formación de úlceras, sino que disminuye la capacidad de detectar y reparar a tiempo. No está aún bien establecida la frecuencia de esta vía de formación de úlceras durante el estrés. La aspirina también inhibe la síntesis de las prostaglandinas, motivo por el cual puede agravar una úlcera sangrante. Contracciones estomacales. Por razones desconocidas, el estrés provoca contracciones lentas y rítmicas del estómago, aproximadamente una por minuto, que también por razones desconocidas parece que aumentan el riesgo de úlcera. Una posibilidad es que durante las contracciones el riego sanguíneo del estómago no se interrumpa, produciéndose pequeñas isquemias, aunque no hay muchas pruebas de que sea así. Otra probabilidad es que las contracciones dañen de forma mecánica las paredes estomacales. El jurado sigue asimismo deliberando sobre este mecanismo. La mayor parte de estos mecanismos son vías de formación de úlceras que se hallan muy bien documentadas. De estos mecanismos creíbles, la mayoría puede actuar en presencia de al menos ciertos tipos de agentes estresantes. Puede intervenir más de uno a la vez y se producen diferencias individuales de probabilidad de intervención de cada uno durante el estrés. Las úlceras duodenales suelen ser el resultado de un exceso de ácidos, en tanto que las gástricas tienen mayor probabilidades de producirse por una disminución de las defensas contra los ácidos. No hay duda de que se descubrirán otros mecanismos de formación de úlceras, pero de momento estos 6 son suficientes para poner enfermo a cualquiera. Las úlceras pépticas son lo que la médico Susan Levenstein, la persona más ingeniosa del mundo al escribir sobre gastroenterología, ha denominado el modelo perfecto de una moderna etiología. El estrés no hace que se formen úlceras pépticas, pero aumenta la probabilidad de que lo hagan sus rufiantes biologías que causan las úlceras, o de forma más virulenta, o merma nuestra capacidad para defenderse de esos villanos. Esta es la clásica interacción entre los componentes orgánicos, bacteria, virus, toxinas y mutaciones y psicológicos de la enfermedad.